Hola, bienvenidos a una nueva edición del Medio Ambiente, sus derechos y yo. Y les cuento que soy Andrea Belén Gamarra y como cada martes los acompaño a las 4 de la tarde en la conducción del programa. Sabemos que en el Perú tenemos paisajes maravillosos, especialmente nevados y glaciares que cubren toda nuestra cordillera y los diferentes lugares del Perú. Sin embargo, para algunos pobladores, estos nevados eran llamados nieves perpetuas, pero dado el cambio climático y también el tema del calentamiento global, esto ya no es una realidad. Lamentablemente, cerca de estas montañas que demoraron más de 100.000 años en formarse, están perdiendo su nieve. Están perdiendo más o menos en 25 años un promedio de la tercera parte de todo lo que cubría estas montañas impresionantes. Y eso también está pasando en nuestro país. El ejemplo más cercano es el Pastoruri, donde en más o menos lo que pasó entre el año 90 hasta la actualidad se ha perdido más del 40% de la nieve que lo cubría. Y esto sin duda no solamente afecta al turismo, ya que antes quien ha tenido la oportunidad de ir al Pastoruri ha podido ver las cuevas, las cavernas que se formaban con la nieve, pero ahora lamentablemente esto ya no se da. Pero también afecta el abastecimiento del agua, ya que por ejemplo este nevado distribuye agua al río Santa y más de 1.600.000 pobladores se ven afectados, ya que usan esta agua para su rutina diaria, para la agricultura y también para consumo humano. Entonces se tiene una realidad que dentro de poco, cuando estos nevados ya dejen de estar cubiertos de nieve, por ende, ¿qué pasará? ¿De dónde sacaremos agua? Entonces, para hablar más de esta realidad, estará con nosotros el doctor Wilson Suárez, quien es investigador de hidrología y glaciología. También debemos entender que estos nevados son una alerta de que algo está pasando en nuestro planeta y debemos ponernos en buen recaudo y también hacer acciones para evitar que día a día se siga malogrando nuestro medio ambiente. Y por eso, gracias a la Fundación Albatros Media y a la comunidad andina, vamos a recorrer Ecuador y conocer un poco de la montaña y volcán del Chimborazo, que también se está viendo afectado por esta problemática. Y ellos, si bien es cierto, se abastecen un poco Ecuador de esta montaña, también han encontrado una alternativa en los páramos para contrarrestar la escasez del agua. Así que esto lo veremos en un momento con Carolina Fábrega desde la ciudad del Saber en Panamá. Pero también queremos comentarles que dentro del programa vamos a hablar un tema muy importante, porque en el medio ambiente, sus derechos y yo no nos podemos mantener al margen de lo que está pasando en Imasa y Morona, con el gran despliegue que ha habido derrame de petróleo en estos ríos. Por ello vamos a tener a Carol Mora, quien es especialista del programa de política y gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para que nos hable más de esto y cómo se puede ir tratando de dejar de generar más daño a nuestro medio ambiente. Ahora sí, los dejo, como siempre, con Carolina Fábrega desde la ciudad del Saber para que nos lleve por este recorrido que les comentaba en Ecuador. Adelante, Carolina. Fundación Albatros Media y la comunidad andina presentan Hola amigos de Nuestra América, los saluda Carolina Fábrega en un nuevo encuentro en esta coproducción de Fundación Albatros Media y de la comunidad andina. En el día de hoy descubriremos unas historias impactantes del hielo, de la nieve y del agua. Comencemos ya. En Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú se concentra el 100% de los glaciares tropicales del planeta. Es decir, es una de las mayores fuentes de agua dulce para la región y también para el mundo. Sin embargo, ya se está viviendo la agonía de los hielos. Cada año hay que subir más alto a las montañas para poder pisar la nieve. Y esta no es la excepción del gigante volcán llamado el Chimborazo. Veamos el siguiente reportaje.
Al pie del volcán nevado Chimborazo, extensas colinas cubiertas de vegetación nativa y pastizales forman un paisaje salvaje llamado páramo. Frente al volcán ecuatoriano, las alpacas pastan libremente alimentándose de la rica vegetación y no se inmutan ante mi lente. Más arriba, los hielos del Chimborazo agonizan, se derriten. Marco Cruz, el más reconocido de los andinistas ecuatorianos, ha escalado más de 600 veces el Chimborazo. Me acompaña en un lento ascenso para registrar el deshielo. Cada paso me cuesta, el aire es muy escaso, el polvo volcánico irrita mis pulmones. A pesar del mal de altura, llego a la base de la cumbre. Dime una cosa, Marco, ¿cómo se manifiesta esta era de deshielo en forma práctica? ¿Qué es lo que ves tú cuando estás ahí arriba en la montaña? ¿Cómo se manifiesta la montaña? Yo fui el segundo en hacer la ascensión de Whymper y en 30 años este flanco occidental de Chimborazo hemos ido cambiando 4 rutas, lo he hecho yo, y es porque el hielo se ha recogido, ha disminuido, se pone más difícil y hemos tenido que ir buscando los sitios más accesibles. Entonces yo aquí, especialmente en el Ecuador, soy testigo de que en los últimos 50 años el hielo ha retrocedido dramáticamente. En el Ecuador, las grandes montañas como el Cotopaxi y el Chimborazo han perdido una tercera parte, 33% de hielo. Allá por la década de 1970, comienzos de 1980, los glaciólogos y los investigadores en ciencias naturales en todo el mundo comenzaron a observar que los glaciares estaban retrocediendo y que este proceso de retracción ocurría en los Alpes, ocurría en las montañas rocosas de América del Norte, ocurría en Sudamérica, ocurría en Nueva Zelanda. Es decir, que entonces los glaciares fueron como la voz de alarma de que algo estaba ocurriendo a nivel global y que hace que la comunidad científica comience a pensar que en este mundo globalizado, en esta economía global, el hombre está afectando al mundo de alguna forma que está respondiendo ahora en forma global. Lamentablemente, todos los escenarios futuros de cambio climático indican que esta tendencia de calentamiento se va a incrementar en el futuro, que las temperaturas van a aumentar. Por lo tanto, el proceso de derretimiento o de ablación, de contracción del glaciar va a ser mucho más rápido. Entonces, de continuarse estas tendencias, de no haber cambios, de no mediar una nueva actitud, digamos, del hombre frente a la naturaleza, es muy posible que muchos de los glaciares pequeños desaparezcan a final de este siglo. Claro, los científicos están achacando, le echan culpa a la contaminación atmosférica por los combustibles fósiles, pero también yo creo que el hombre ha puesto de parte en la destrucción de los ecosistemas. El páramo mismo, que es el ecosistema tropical de las montañas del Ecuador, no estaba alterado y eso producía unos microclimas que había más humedad. Desde el año 60 aquí en el Ecuador se ha desforestado muchísimo. Han abierto carreteras hacia la costa, carreteras asfaltadas. El hombre destrozó y eso ahora son extensiones completamente devastadas. Porque rompió el ciclo del agua. Claro, se ha roto el ciclo del agua, los microclimas. El páramo precisamente es una esponja de agua. Ahí se retiene el agua. Entonces, al alterar el páramo, al disminuir la extensión del páramo, lo primero que se daña son las fuentes de agua. Claro. Y este equilibrio que hay. Amanece, el gigante nevado despierta con los primeros rayos solares. Me uno a una caravana de pastores para ver las consecuencias de la actividad agrícola y ganadera en los páramos. Día a día, cientos de estos animales degradan los suelos de los páramos al compactarlos.
Amigos, si quieren volver a ver este reportaje u otro, no olviden visitar nuestra página web www.albatrosmedia.net o bien visitar la siguiente dirección: tvcam.comunidadandina.org. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con la segunda parte de este viaje, en donde vamos a conocer qué son los páramos y por qué se están alterando. ¿Cómo se salvó escondido este bosque, no? Sí, está protegido detrás de la roca esta por el viento del este. Especialmente este polilepis y el budelia incana, que llamamos el quichuar, son los dos árboles característicos de este ecosistema. Esta madera fue utilizada ya en épocas precolombinas para construir especialmente las estructuras de las casas, para hacer carbón. Aquí estamos casi cerca de los 4.600 metros de altura, que es la altura del Cerro Ancho. El Chimborazo es un volcán extinguido y es el monte más elevado del país. Aparte, es muy famoso mundialmente por ser la montaña más alejada del centro de la Tierra y la más cercana al espacio exterior debido a la forma achatada de la Tierra. El Chimborazo siempre ha tenido un gran valor cultural para la gente del Ecuador. Incluso está representado en el escudo del país. La montaña ha sido objeto de pinturas y poemas inspirados en su etérea belleza y su grandiosa presencia. Como hemos visto, instalar agricultura y ganadería en zonas donde haya que forzar a la naturaleza para poderlas ubicar no trae buenas consecuencias. Destruir el páramo para crear grandes producciones a la larga trae más pobreza. Debemos entender el equilibrio natural y corregir rápidamente las primeras consecuencias de nuestros graves errores para que pueda llegar agua a estas grandes ciudades antes de que sea demasiado tarde. Veamos la segunda parte de este reportaje. Me uno a una caravana de pastores para ver las consecuencias de la actividad agrícola y ganadera en los páramos. Día a día, cientos de estos animales degradan los suelos de los páramos al compactarlos. En el Ecuador tuvo lugar la reforma agraria en el año 60 y todo el páramo que han visto ahora al pie del Chimborazo estaba intacto. Después de la reforma agraria lotizaron esas tierras y la gente ha convertido en tierras agrícolas. Y cada vez es mayor la gente que utiliza la antigua tierra del páramo para cultivar, y más alto. Esas tierras están expuestas a los vientos que vienen del oriente, porque están situadas al sureste, a las lluvias, y también son tierras muy ácidas, son tierras recicladas de los antiguos páramos, tierras negras, que no es muy bueno para la agricultura. Cada vez utilizan fertilizantes de origen químico y gastan mucha energía y mucho dinero en producir. Los caballos, las vacas, eso destruye, ¿no?, por el peso. Y también han visto muchas áreas quemadas del páramo, queman a propósito para darle a comer a los borregos, pero también al fin es de que luego puedan tractorar y hacer tierras agrícolas. La gente se aferra a esta forma de vivir y realmente esta actividad hace que la gente se empobrezca. Marco Cruz me guía hasta un tipo de bosque de crecimiento lentísimo que propicia el ciclo del agua y que ya no abunda. ¿Cómo se salvó escondido este bosque, no? Sí, está protegido detrás de la roca esta por el viento del este. Este tipo de bosque está asociado a la vegetación de páramo, ¿no es cierto? Sí, claro, es parte del ecosistema del páramo. Especialmente este polilepis y el budelia incana, que llamamos el quichuar, son los dos árboles característicos de este ecosistema. Esta madera fue utilizada ya en épocas precolombinas para construir especialmente las estructuras de las casas, para hacer carbón, y también a veces utilizan malamente para hacer las cercas, las alambradas. Se ha perdido bastante, se ha quedado en estos sitios muy inexpugnables, muy difíciles de cortar la madera, y además estamos muy alto. Aquí estamos casi cerca de los 4.600 metros de altura, que es la altura del Cerro Ancho. En el Chimborazo, en el páramo, se debe tener los camélidos, llamas, alpacas. Estos animales son ligeros de peso, las pezuñas tienen un pequeño almohadón que no afecta a las plantas que son muy sensibles en el páramo, y también les crece constantemente los dientes, entonces cortan la hierba,
sin necesidad de sacar de raíz, como hacen los ovejos. Pero desgraciadamente todavía no hay una industria técnica para aprovechar la lana de la alpaca. Yo creo que hace falta una buena industria, como hay en Perú. Seguramente, ¿no es cierto?, las alpacas podrían traer una revalorización de los páramos. Desde luego, ojalá. Es la idea de la reserva faunística del Chimborazo, la reserva de los arcamélidos que se llama, primeramente para que el uso del páramo sea lógico con las alpacas, que evite la destrucción, y luego que también los beneficios de la lana, de la carne, del excremento, la gente pueda usar. Y eso sería mucho más beneficioso que hacer esa agricultura o la ganadería que vieron esta mañana. Aquí estamos en este pequeño arbolito, un polilepis enano. ¿Tu amigo? Que yo le conozco de hace 40 años. Tal cual estaba hace 40 años. Tal cual. Ojalá no lo dañe. Los páramos, estas islas de agua en el techo del mundo, son ecosistemas hídricos que dotan de agua a decenas de millones de latinoamericanos. Son aliados nuestros contra la sed. A ver, explícame el ciclo del agua, cómo funciona acá. Toda esta nubosidad viene del Pacífico, de los bosques tropicales, de la costa del Ecuador, de los flancos exteriores desde la cordillera occidental, del páramo, y se termina acá. Entonces, esta agua se va condensando, estos vapores calientes que vienen de la costa se van condensando en la vegetación, en las rocas. Sin embargo, la frágil vegetación se va perdiendo y con ella la propiedad de los páramos de retener y regular el agua producida en las alturas de la montaña. Pienso que los campesinos podrían ayudar a la recuperación de páramos para la producción de agua, si es que estuvieran bien remunerados, y así todos saldrían ganando. Omnipresente en las alturas, el nevado Chimborazo nos da la despedida. Para nosotros, para el común de los que estamos en las ciudades, el agua es la que sale del grifo, punto. No sabes de dónde viene, no sabes el proceso que tiene antes de llegar a tu grifo, a tu casa. Entonces, como no lo sabes, no lo valoras, y como no lo valoras, no lo cuidas. La deforestación, la agricultura, el pastoreo y las quemas son los problemas más graves que enfrentan los ecosistemas de alta montaña o páramos. Esto, sumado al poco conocimiento que se tiene de su funcionamiento y que forman reducidas áreas semejantes a islas continentales, los hace ser especialmente vulnerables a la intervención humana. Los páramos son ecosistemas de montañas andinos que están ubicados descontinuadamente desde Venezuela hasta Perú. Los suelos del páramo trabajan como esponjas naturales que almacenan y distribuyen agua. Qué importante es la vegetación en los páramos. Allí se captura y se regula el agua a lo largo del año. Es por eso que aunque no llueva, el agua sigue fluyendo. Esto es porque los páramos son una gran esponja de agua. Es más, el Ecuador bebe más agua de los páramos que de los glaciares. Vamos a conocer un poco más en el siguiente reportaje. El Ecuador tenía el 60%, 70% de su población en el campo. Ahora es exactamente lo contrario. Es decir, el 70 y más por ciento de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos y vivimos en las ciudades. Para nosotros, para el común de los que estamos en las ciudades, el agua es la que sale del grifo, punto. No sabes de dónde viene, no sabes el proceso que tiene antes de llegar a tu grifo, a tu casa. Entonces, como no lo sabes, no lo valoras, y como no lo valoras, no lo cuidas. El retroceso de los glaciares no tiene, por suerte, una afección como lo puede tener en Perú o en Bolivia. Nosotros nos proveemos de agua de glaciares en un porcentaje mínimo. Lo fuerte acá en Ecuador y en Quito especialmente es el páramo. Cuando hay abundantes precipitaciones,
el páramo absorbe esa humedad. Esa humedad que está almacenada va soltándose muy lentamente. El daño que se ha hecho a nivel de nuestro ambiente relacionado a nuestros páramos en los últimos 50 años ha sido catastrófico. Hace unos 40 años esto fue pelado, muchas veces quemado y lleno de animales. Y luego después nosotros, con las quemas que había, hemos visto todo pelado en nuestro páramo y posiblemente íbamos a quedar sin agua. Para mantener nuestro recurso hídrico tenemos que hacer cobertura vegetal, y la cobertura vegetal es el bosque nativo. Nosotros le producimos estas plantas que son polilepes, se adaptan acá a estas alturas de 3.500 a 4.800 de altura. Entonces nosotros estamos empeñados a plantar esto y por eso se le ve todo hasta el cumbre que está plantado esto, ¿no? Como tenemos estas 609 hectáreas de protección en las varias fuentes de agua, y eso ha sido mucho resultado para nuestras comunidades. El páramo es tan maravilloso porque ahí se recoge todo el agua. Tenemos ahí la paja, es como una esponja, se carga de agua. El momento es como ahora, no está lloviendo, pero ahí es tan sabia la naturaleza que comienza a mandar el agua y tenemos agua acá para nosotros, para nuestros animales, para nuestras plantas, para nuestras familias. En estos 2 años últimos notamos el cambio de lo que ha permanecido las fuentes de agua. Por eso nosotros estamos empeñados para hacer las granjas integrales y tenemos cultivos de papas, habas, cebada, millocos, cebolla, arveja, lenteja, bueno, todo lo que da acá el páramo. Las familias ya no tienen que ir a cazar al páramo, sino aquí mismo tenemos, por ejemplo, tenemos lo que son las gallinas, tenemos las plantas que igual sirven de alimento para las familias. Entonces, eso ayuda, ¿por qué? Porque los cazadores no van al páramo y no prenden fuego. Y así quisiera que también la gente de las grandes ciudades piensen en los campesinos, valoren las producciones que nosotros producimos por el agua. Como aquí, forestamos, cuidamos y damos un producto para ellos. O sea, están tranquilos, piensan que Dios nos da el agua, no es así, o sea, estamos cuidando nosotros. Tenemos que llamar la atención a todo el mundo, a todo el Ecuador, de que cuidemos nuestros páramos, nuestra Pachamama, que es la naturaleza. Yo creo que el futuro es bueno. Estoy en la franja de los optimistas, pero hay que trabajarlo, hay que cultivar esas mentes de los niños para que su modelo de desarrollo vaya cambiando, ¿no? Seamos menos contaminantes, seamos menos de comida rápida, y seamos más de ideas lentas y de pensar en nuestro futuro, de vivir más nuestro día a día, nuestras vidas. ¿Se la habían imaginado así? Proteger y conservar el páramo es vital para el hombre y no debemos de sacrificarlo en pos de ganar tierras para la agricultura y la ganadería que no son propios del mismo. Además, no deberían de permitir ni talarlo ni tampoco quemarlo, porque eso trae como consecuencia la reducción de fuentes de agua que cada día son más escasas. Amigos, si quieres volver a ver este reportaje u otro, no olvides de visitar nuestra página web www.albatrosmedia.net o bien visitarnos a través de la siguiente dirección, tvcam.comunidadandina.org. Si deseas escribirnos o tienes alguna pregunta, hazlo a través de contáctenos@albatrosmedia.net. Será hasta la próxima. Chao. En coproducción con la Comunidad Andina.
Y estamos de nuevo en el medio ambiente, sus derechos y yo, y tal como se los anunciaba en el primer bloque, nos encontramos con el doctor Wilson Suárez, quien es investigador en hidrología y glaciología en nuestro país. Bienvenido, doctor Wilson, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre nevados y glaciares? Algunas personas piensan que es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Mire, el nevado está formado por glaciares, sino que en el folclore peruano usamos más la palabra nevado. Nevado es una cumbre nevada que puede tener o no nieve perpetua. Y los más conocidos son el Huascarán, el Coropuna, Huaytapallana, Huandoy. En cambio, un glaciar es una estructura de hielo que se desplaza por la alimentación de las nieves en dirección de la gravedad. O sea, todo va para abajo. Entonces, si yo observo el Huascarán, que todos conocemos, el nevado de Huascarán, vamos a observar como lenguas que bajan. Cada una de esas lenguas viene a ser un glaciar. Entonces, el nevado de Huascarán puede tener 8, 10 glaciares que se están desprendiendo de él. Esa es la gran diferencia. ¿Y cuáles son los glaciares más importantes que podemos encontrar en nuestro país? Miren, voy a hablar un poquito más de los nevados que de los glaciares, porque si les digo los glaciares no los van a conocer. El 1624 son nombres, son códigos más que todo. Números de manera. En cambio, por ejemplo, en los nevados, vamos a hablar primero por cordilleras y bajo nevados. En cordilleras tenemos la Cordillera Blanca, que es en el norte. Tenemos la cordillera del Huaytapallana, que la tenemos en el centro. Y en el sur tenemos el nevado de Coropuna, que también pertenece a la cordillera del Ampato, y la cordillera del Vilcanota, que viene a ser la segunda más grande. Si vamos a hablar ahora por nevados, los más importantes vendrían a ser el Huascarán, por su altura, casi 6.700 metros, su misma altura lo protege. Tenemos el Huandoy, tenemos el Artesón, que son nevados por arriba de los 6.000 metros. En el centro tenemos el Huaytapallana, el nevado de Huaytapallana, que también lleva por nombre Cordillera Huaytapallana. Y los más conocidos en el sur, en el Ampato, está el Coropuna. En el Vilcanota tenemos, por ejemplo, tenemos ahí el Quizoquipina, tenemos el Quizoquipina viene a ser el más importante por el trabajo de investigación que estamos llevando. Y algunos pequeños otros glaciares que son más conocidos por turismos como la Verónica, como el Salcantay, que ya están en otras cordilleras. Y de alguna manera la diferencia de estos nevados, o sea, nos está explicando de la zona en donde se encuentran, pero también qué otras características pueden tener. Es bastante. No es lo mismo hablar de un nevado que tenemos en la Cordillera Blanca que uno en el sur del Perú. Como les dije al principio, un glaciar necesita alimentarse de nieve. La nieve cae en la parte superior. Si hay condiciones de temperatura, inmediatamente se compacta. Cuando se compacta, se forma hielo y se desplaza hacia la parte inferior. Entonces, si todos los nevados tuvieran la misma condición climática y la misma precipitación de nieve, todos estarían casi similares. Pero eso no sucede. Les cito un ejemplo. En el Huascarán, más o menos la precipitación líquida viene a ser 1.300, 1.400 milímetros. Entonces, en el Huascarán a 4.900 metros nosotros podemos encontrar hielo. A 5.000 metros encontramos hielo. Pero si nos vamos al sur, por ejemplo, al Coropuna, donde la precipitación anual bordea los 400 o 500 milímetros, que es la tercera parte, si usted va a 5.000 metros, no encuentra hielo. Sube a 5.200, no encuentra hielo. Sube a 5.400, no hay hielo. Usted recién comienza a encontrar el hielo a los 5.500 metros, porque no hay mucha nieve que alimente el glaciar. Entonces, depende mucho de eso. Y también las condiciones de temperatura. Si estamos con temperaturas por encima de los 0 grados, es lógico que no vamos a encontrar hielo. Justo hablando del tema de las temperaturas, sin duda el calentamiento global está haciendo que estos nevados pierdan parte del hielo que los cubre. ¿Qué otros efectos causa ese calentamiento global? Bueno, si nos centramos en los glaciares, el glaciar al ser una masa de hielo, el hielo es agua en estado sólido, que su indicador principal es la temperatura por debajo de los 0 grados. Cualquier cambio en esas condiciones hace que el glaciar se derrita. Entonces es como decir el termómetro del planeta, es el que te va diciendo si el planeta está más frío o está más cálido. Si el planeta se enfría, el glaciar avanza. Si el planeta se calienta, el glaciar, le decimos retrocede, pero realmente desaparece, porque mucha gente piensa que comienza a subir. No, es la parte del frente que comienza a derretirse.
Entonces, lo que sucede es de que hace 20 o 30 años los 0 grados centígrados estaban más o menos a 5.900 metros. Uno sabe que mientras más vas subiendo, vas teniendo más frío. Hace 30 años, como les decía, a 5.900 metros estaba la temperatura de 0 grados centígrados. Ahora esa temperatura de 0 grados centígrados la encontramos más o menos a 5.000, 5.100 metros. Significa de que el hielo, los frentes del hielo los podemos comenzar a encontrar en ese punto. Y sin duda también hay esto del deshielo, ¿qué consecuencias nos trae a nosotros o también a los pobladores que están cerca de estos nevados? Bueno, el deshielo tiene su parte mala y tiene su parte buena, hay que ser sinceros. El ser humano es una especie que tenemos más de 100.000 años adaptándonos. Pienso que lo vamos a seguir haciendo mientras conozcamos el entorno. El problema que tenemos es de que hay ciertas cordilleras, hay ciertas comunidades, ciertas ciudades que requieren el abastecimiento de agua de fusión de hielo. Por ejemplo, les cito un ejemplo, en la cordillera del Huaytapallana. El Huaytapallana tiene una altura que bordea los 5.500 metros. Por sus condiciones de precipitación, más o menos el frente glaciar está a 5.200 metros. Y yo calculo que en unos 30, 40 años, los estudios que se han hecho, ya no va a haber Huaytapallana. Y el Huaytapallana aporta del 20 al 30% del abastecimiento a la ciudad de Huancayo, que son más de 400.000 habitantes. Yo me imagino que ya las autoridades ya lo saben, porque no soy yo, son varias personas que ya a través de estudios les han dicho la situación. Ahora eso es mirando algo crítico. Si vemos en Vilcanota en el sur, que es la segunda cordillera más importante del Perú, con casi 200 kilómetros cuadrados de glaciares, no hay mucha gente, pero es una de las comunidades alpaqueras más grandes del Perú, creo que la más grande, en el entorno de la laguna Sibinacocha. Y la laguna Sibinacocha, que es casi producción glaciar, agua, es utilizada por la empresa eléctrica para regular los caudales de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. El Coropuna, toda la zona que envuelve al Coropuna son pequeños agricultores de la zona de Viraco, Machaguay, que las personas que les gustan los quesos, los lácteos, saben que es muy, muy conocida, muy característica en el sur del Perú, que utilizan las filtraciones de agua, que son de origen glaciar, para su agricultura, para su ganadería. Entonces ellos también tienen que estar pensando cómo va a ser en el futuro esto. Coropuna no va a desaparecer a corto plazo, pero sí está teniendo una tasa de retroceso acelerado. Ahora, el lado bueno es de que como los glaciares se derriten, ¿qué es lo que te dan? Más agua temporalmente, pero eso es parcialmente. Si tienes un nevado de 5.300 metros y comienza a derretirse, te va a dar más agua, pero será 10 años, 12 años y de ahí se te acabó el agua. Se te acabaron las 2 cosechas al año, a esperar las lluvias o mirar alguna alternativa que te permita seguir subsistiendo. ¿Y se tiene algún plan para cuando esto llegue, por ejemplo, cuando en una población el nevado deje de tener, de abastecerlo de agua actualmente dentro de nuestro país, o esto se está viendo en el largo plazo? Lo que sucede como propuesta única de país, todavía no tenemos algo muy desarrollado. Lo que se están haciendo son trabajos locales o a través del Estado, a través de gobiernos regionales o proyectos especiales públicos, pero no es necesariamente una política. No todos los glaciares son similares. Las medidas que yo proponga para proteger la Cordillera Blanca no necesariamente van a proteger a los glaciares que estén, por ejemplo, en Arequipa. Es específico para cada sitio. Por el momento me parece difícil llegar a una metodología única, pero de repente en lo que sí es legislación, de repente en el futuro, eso sí se puede llegar a un acuerdo mutuo. Exacto. Justo nos están escribiendo en el chat porque la gente puede mandar sus comentarios y Antonella nos escribe ¿cuál es el efecto ahora vamos a enfrentar y estamos viendo el fenómeno del Niño? ¿Cómo el fenómeno del Niño afecta a los glaciares, a los nevados? Ya. Lo que pasa es que la gente relaciona el fenómeno del Niño generalmente ¿con qué? Con 3 cosas. En primer lugar, lluvias en el norte del Perú. En segundo lugar, sequías en el sur, como lo que se está dando. Y en tercer lugar, ¿cómo que lo caracterizamos al Niño? Calor insoportable. Entonces, lo que sucede cuando hay un fenómeno del Niño hace que esa isoterma de 0 grados que está a 5.900 metros se desplace a 5.100, a 5.200, hace que haya más calor. Entonces la parte que está expuesta a la fusión es mayor. Entonces un glaciar comienza a derretirse mucho más rápido. Por citarles un ejemplo, el año 98
Los caudales del río Santa también fueron caudales pico. Entonces casi todos decían, las lluvias llegaron hasta el Santa, pero en el Santa las lluvias siguieron siendo las mismas. Lo que cambió fue que la temperatura hizo que los glaciares se derritieran mucho más. Es un factor de temperatura que acelera el derretimiento. ¿Y cómo están las proyecciones internacionales en torno a los glaciares, a cómo se van a ir derritiendo paulatinamente los nevados? Si, por ejemplo, tenemos una cifra de que INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, proyecta que dentro en el 2030 va a haber un 37% de nuestros glaciares que se van a perder, derretir. Entonces, a veces recién cuando escuchamos estas cifras, recién nos ponemos alerta, pero esto viene desde antes. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? Una corrección. Quien preparó los primeros datos, casi toda la información que vamos a encontrar pertenece al INRENA, y es la referencia científica del Perú, pero el INRENA ya fue desactivado. Ahora es la Autoridad Nacional del Agua. No, pero casi toda la referencia se menciona al INRENA. Para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, no puedo hablar por todo el mundo. Hay ciertos lugares en el mundo que la temperatura ha aumentado, pero la precipitación ha aumentado, entonces hace que el glaciar se alimente de más nieve, de más hielo, y están avanzando más bien, pero es en pequeñas partes. Puedo centrarme más de lo que pasa acá en el Perú. Yo les digo, por ejemplo, a los peruanos, sin importarme el modelo climático, generalmente se hacen corridas climáticas que dicen cuánto va a ser la temperatura en el futuro. Yo les puedo dar una cifra general. Estamos en el año 2016, para el año 2040, todos los glaciares que sean por debajo de 5.200 metros habrán desaparecido. Si estás en provincia, si tienes una montaña que bordea los 5.300, 5.200 metros y tiene hielo, dentro de 20 o 30 años no la vas a tener. Ahora, los que tienen de montañas de 6.000, 6.200, que no se preocupen, por lo menos tienen para 100, 80 años que van a seguir escurriendo, pero el frente de hielo no va a estar a 5.000 metros, de repente esté a 5.300, 5.400, va a seguir retrocediendo, pero va a seguir teniendo hielo. Y esta realidad también afecta al turismo, porque sin duda en los años 90 había mucha gente que visitaba el Pastorur y hoy en día ya no se puede. ¿Qué es lo que se puede hacer para contrarrestar? O sea, por ejemplo, visitar estos otros nevados que de repente no son tan conocidos como nos mencionabas, que puede ser una nueva alternativa de turismo, de aventura. Mire, por ejemplo, en el Perú, el turismo, usted me hace mención del Pastoruri. Yo le digo, el Pastoruri es una lengua glaciar muy bonita, pero todos la visitaban porque llegabas en carro, te dejabas 10 minutos en caballo. Pero desde mi punto de vista, los glaciares más lindos del Perú son los menos conocidos. A veces no sé si quedarme callado más y decir que nadie vaya, porque son zonas como vírgenes, donde ves vicuñas, vizcachas, que no están en cautiverio. Ver vicuñas que no están en cautiverio es increíble. Es una alternativa a los nuevos sitios que pueden ser. Por supuesto, no van a ser tan fáciles como el Pastoruri, pero de vez en cuando hacer una caminata y encontrarse con la naturaleza no es malo. Y va a depender también mucho de la oferta turística que tengan a disposición los operadores. Y que, por ejemplo, si uno visita estos lugares como turista, ¿cuáles son las opciones que debe tener? O sea, a veces nos pasa de que a veces vamos a un lugar, no sabemos cómo cuidarlo, dejamos basura, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son las previsiones que debemos tener en esos lugares al hacer turismo? Mire, salvo que sea una actividad humana, una actividad antrópica muy fuerte, puedes, ¿cómo se llama?, impactar en el hielo. Yo creo que no pasa tanto por el impacto al hielo, yo creo que pasa más por el impacto al ecosistema. Por ejemplo, por citarles, un glaciar en la cordillera central, el Chuecón, es un glaciar virgen. O sea, no he visto presencia humana, uno que otro campesino, es una preciosura de nevado. Y yo pienso que si las personas van y comienzan a dejar restos de basura, animales, hay pequeños cauces de agua naturales que uno puede tomarlos, pero si comienzas un proceso de contaminación, es lógico que eso va a repercutir a largo plazo. Y a veces, como yo digo, si has podido traer 40 kilos de alimentos de carga, no tienes ningún problema llevarte 1 kilo de basura de regreso, o sea, también no te es más costoso porque igual tienes que regresar. Entonces, las medidas la gente lo sabe. A veces me dicen, ¿qué recomendaría? Digo, todo el mundo ya sabe qué se tiene que hacer, simplemente háganlo. Nada más.
Claro, es importante saber que estamos yendo a un lugar natural, a un lugar en donde cualquier intromisión que hagamos va a afectar, porque a veces pensamos que se nos cae un papel o cualquier cosa y no, ¿qué va a pasar? Y justo nos hablabas del tema de los ecosistemas y de alguna manera este deshielo en los nevados, en los glaciares, ¿cómo va afectando a los ecosistemas que se van produciendo? Comenzando, depende de qué ecosistema estemos hablando. Vamos a citar, por ejemplo, un caso en el sur del Perú. Prefieren la Cordillera Blanca. Ya, vamos a la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca es una cordillera que tiene la formación glaciar más grande del Perú, cerca de 530 kilómetros cuadrados de glaciares, 523 si no me equivoco, es grande. En la Cordillera Blanca se pueden dar el lujo de tener 2 cultivos al año. Ciertas microcuencas en la Cordillera Blanca tienen nevados que llegan a una altura de máxima de 5.300 metros, 5.400. Ellas sí van a perder el hielo. Entonces, ese ecosistema que esté acostumbrado a los bofedales de origen glaciar van a tener un impacto determinante. El bofedal prácticamente es un punto donde hay agua, generalmente de origen que emana del subsuelo, que es un punto puede ser un puquial grande, y en muchos de los casos por la altitud lo relacionamos con ¿qué? Con agua de origen glaciar. Claro. Entonces, si son zonas de pasteo, posiblemente ya no lo sean. Estamos presumiendo que ese bofedal tiene gran porcentaje de agua glaciar. Entonces, las especies que necesitan humedad, porque a pesar de ser una zona seca, los bofedales contienen un nivel estándar de humedad. Entonces, los pequeños insectos, animales que pertenecen al ciclo de la cadena alimenticia van a tener un impacto. Sin duda es importante conocer claro. que esto del deshielo, del calentamiento global también ocasiona daños irreparables en el tema de los ecosistemas. Y también, por ejemplo, antes de empezar el programa comentábamos de que en otros países, por ejemplo en Chile, ahí están los nevados, en Europa, en la parte de Francia. Entonces, ¿cómo se está dando allí esta situación del deshielo de los nevados? Bueno, el derretimiento es en todos lados, eso es un hecho, en algunas partes se está avanzando, pero asumamos eso. En Europa, como le indicaba, en la zona donde hay más hielo es prácticamente en la zona de los Pirineos y tenemos la zona de los Alpes. Para los suizos, por ejemplo, el agua de proceso de fusión glaciar es importante, pero lo que es más determinante para ellos es la nieve. Cuando analizamos nosotros glaciares, analizamos el entorno de criosfera, que es condiciones por debajo del cero, que es hielo y nieve. Entonces ellos necesitan la nieve para las estaciones de esquí. Cuando acaba su periodo de invierno y comienza la primavera, toda esa cantidad que funde de nieve llena sus embalses, activa sus hidroeléctricas. Imagínense nomás, por ejemplo en turismo, una estación de esquí lleva 4.000 personas y una persona paga por día 70 euros y generalmente toman paquetes de 7 días por lo menos. Una sola estación de esquí. Imagínense la cantidad de dinero que ellos tienen. En el caso de Chile y Argentina es diferente. Ellos no tienen glaciares tropicales como nosotros, una gran cantidad, es pequeñísimo lo que manejan, pero tienen más glaciares que nosotros, glaciares subtropicales. Chile tiene más de 15.000 kilómetros cuadrados, pero gran parte de sus masas de hielo desembocan al Océano Pacífico, o sea, tienen en contacto con hielo, entonces no es un agua que puedas utilizar mucho. Y como está en su parte más austral, están casi al nivel del mar, poder llevarla al norte o a alturas superiores tiene cierto costo. Pero tanto Argentina como Chile son muy cuidadosos de los ecosistemas de entorno glaciar. Lo ven como una beta, lo ven como una reserva ecológica y de repente un futuro punto económico de turismo para sus países, que lo va a hacer en un tiempo, que lo va a hacer. Claro, también nosotros deberíamos tener esa visión a futuro. Y mil gracias por haber venido al programa, hemos llegado al final de la entrevista y solamente una última pregunta, ¿cómo nosotros que de alguna manera somos en parte culpables de este calentamiento global, de este cambio climático, podemos contribuir a contrarrestar este problema del deshielo en los nevados? Para el público que nos está viendo. Hay que entender una cosa, el retroceso glaciar no lo podemos parar. Cualquier medida que venga para evitar el retroceso glaciar no es fiable, no lo es. Pienso que en la actualidad para poder adaptarnos mejor hay que entenderlo. Y tenemos dos campos. El campo de investigación, por ejemplo, CENAMI lo está haciendo bastante, después de muchos años monitorea las condiciones de criosfera,
Autoridad Nacional del Agua, Ministerio del Ambiente, tienen sus propios institutos que trabajan con la glaciología. Eso es por un lado en la parte pública. Aporta la ciencia para los tomadores de decisiones y para la sociedad. Y nosotros como sociedad comenzar a confiar en la ciencia que nos aportan los investigadores, tener una cultura medioambiental, porque no podemos detener el retroceso de glaciares, pero sí con nuestras actitudes podemos impactar en el medio ambiente del entorno glaciar. Entonces hay que respetar las normas respecto al medio ambiente. Nos gusta el turismo, respetar las condiciones de medio ambiente, respetar el agua. La gente se queja del agua, pero ni se imagina lo difícil que es darle agua a Lima o a una ciudad en condiciones de montaña. Muchísimas gracias, doctor Wilson Suárez. Ha estado con nosotros en esta primera parte del programa, pero ya regresamos, vamos a un corte y vamos a abordar el tema SOS, derrame de petróleo en nuestra Amazonía. Ya regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Y tal como se los había comentado al inicio del programa, vamos a hablar del tema de SOS, derrame de petróleo en nuestra Amazonía, y con nuestra invitada, Carol Mora, representante del programa de política y gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenida, Carol. Muchas gracias por la invitación. Si bien es cierto, entre el mes de enero y febrero se ha dado el derrame en los ríos de Imasa y de Morona, pero esta es una situación que viene desde el 2010 con más de 20 derrames en los ríos. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, a ver, para contextualizar un poco el caso, efectivamente los derrames se han dado en los tramos del oleoducto norperuano, que es operado por Petroperú, Petróleos del Perú, que es una empresa pública del Estado y que se encarga del transporte de ductos. Este ducto, para tener un poco de cifras, data del año 1976 que fue instalado, empezó a operar aproximadamente en el año 1979 y viene operando hasta la fecha. Entonces, efectivamente es un ducto obsoleto que se encuentra en muchas secciones altamente deteriorado y eso ya lo ha podido comprobar la autoridad. Efectivamente, como tú señalas, desde el año 2011 hasta la fecha, hasta el 2016, enero-febrero de 2016, se han registrado más de 20 emergencias ambientales de la empresa vinculados a derrames o a otras causas también. Y en el año 2014, que fue uno de los años más complejos, se registraron alrededor de 12 emergencias ambientales vinculados a derrames. Este año, en lo que va del año, solo tenemos 2 meses, enero y febrero, y ya tenemos 2 derrames. Lo que ha señalado el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
que es la autoridad que fiscaliza el desempeño ambiental de las empresas, en este caso una empresa de hidrocarburos, es que existen los indicios suficientes y antecedentes suficientes, que este no es un hecho aislado, para pensar que los derrames podrían continuar debido a, como te comentaba, la obsolescencia del ducto. Es un ducto antiguo, pero no solamente es un ducto antiguo, sino que ha habido una falta de mantenimiento al ducto, tanto en la parte interna como externa, es decir, hay una falta de mantenimiento integral al ducto, lo que viene ocasionando esta clase de accidentes ambientales. Y si, por ejemplo, como bien lo mencionas, este ducto va a tener cerca de 40 años funcionando, ¿por qué no se ha hecho este mantenimiento? ¿Qué ha sucedido? O sea, ¿el ente regulador no ha estado monitoreando o de repente es descuido también de Petroperú? Sí, bueno, son muchas aristas al tema, ¿no? La primera de ellas es esta mirada un tanto reactiva que tenemos frente al tema ambiental o el desempeño ambiental de las empresas y cómo el aparato empieza a activarse cuando hay accidentes ambientales o cuando estamos en una situación ya, como tú dices, SOS. Esta falta de mirada preventiva para haber reemplazado, por ejemplo, los tramos del ducto que se encontraban en situación de obsolescencia. Recién el OEF ha ordenado que el ducto sea reemplazado en las zonas obsoletas y que se dé mantenimiento a aquellas zonas que todavía no están totalmente deterioradas. El instrumento de gestión ambiental con el que venía operando la empresa es un instrumento que se llama PAMA, que es un programa de adecuación y manejo ambiental, pero en realidad lo que debe analizarse es ya si la empresa, para reemplazar el ducto, necesitaría un nuevo instrumento de gestión ambiental y por lo tanto mejorar sus condiciones de infraestructura, de seguridad y de funcionamiento de manera mucho más integral. La empresa tiene un plan de mantenimiento que tampoco ha venido operando y esto es por eso que se le va a iniciar un procedimiento sancionador para empezar a investigar si la empresa ha sido negligente o no. Mientras tanto, se le ha dictado esta medida preventiva y se le está diciendo: reemplaza el ducto donde debes reemplazarlo, repara el ducto donde debes repararlo y modifica tus instrumentos de gestión ambiental porque están desactualizados. Claro. ¿Y qué impacto ha generado este derrame de petróleo, por ejemplo, en la flora, en la fauna y también en los pobladores? Porque si bien es cierto, los ríos se usan son las hábitats de ciertas especies, pero también los mismos pobladores usan este río para generar en los sembríos, también para bañarse y consumo humano. Mira, todos sabemos, lo dice nuestra Constitución, la Amazonía es un ecosistema estratégico. Entonces, esa es una primera mirada a que el impacto y el derrame del petróleo ha sido en un ecosistema estratégico para el país. Entonces, esa es una primera mirada preventiva. En Imasa se han derramado aproximadamente 2.000 barriles de petróleo. En Morona, que es Loreto, aproximadamente 1.000 barriles de petróleo, y se había registrado también un derrame en Jaén de alrededor 500 barriles, pero eso todavía se está investigando si es por mantenimiento o por negligencia de la empresa. En total tenemos alrededor, en todo el tramo del ducto, del oleoducto, 3.500 de barriles de petróleo derramados, que obviamente tienen un impacto real y directo en las condiciones de vida de la población que consumen el agua de los ríos. Es el recurso hídrico directo para consumo directo, para sus condiciones de vida diaria, para sus modos de vida locales. También hay un impacto directo en la fauna acuática de la zona, ya sea por una exposición directa al crudo de petróleo o por una ingesta del crudo. Entonces, en estos momentos el Ministerio de Salud está haciendo las indagaciones del caso, está evaluando el impacto real en la salud de las personas. Ya se ha declarado la emergencia sanitaria en todo caso y eso es un indicio de que hay un potencial daño a la vida y a la salud de las personas y también a las condiciones del ecosistema amazónico, que es un ecosistema con como todos sabemos, con altos niveles de biodiversidad y valores ecosistémicos muy altos. Entonces, hay un impacto directo en la fauna acuática, hay un impacto directo en las personas que están expuestas al crudo de petróleo, hay un impacto también a las personas que pueden haber tenido algún nivel de ingesta del recurso hídrico contaminado. Se dice que una alta exposición al petróleo podría causar enfermedades como el cáncer. De hecho, ya se han registrado algunos casos de enfermedades respiratorias como asma o erupciones en la piel producto de la exposición a este hidrocarburos que es altamente contaminante. Y una vez que el río está contaminado,
¿Cómo se debe realizar la limpieza? Porque hemos visto en diversas imágenes de los medios de comunicación que, si bien es cierto, están el personal de la empresa petrolera limpiando, pero también hemos visto pobladores con baldes. Entonces, ¿cómo se debe hacer esta limpieza de los ríos y cómo debemos fiscalizar que se haga de manera adecuada y no negligente también? La limpieza tiene que hacerse en virtud a un cronograma que tiene que presentar la empresa, en este caso Petroperú, señalando cómo va a realizar ese mantenimiento. Las condiciones de seguridad tienen que ser las mejores y tienen que ser las más altas. Y es por eso que ya Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento prohibiendo y pidiendo a las autoridades que prohíban cualquier intervención de niños, niñas o adolescentes en la limpieza del ducto, del derrame y en general del ducto. Y si bien los pobladores pueden participar en la limpieza, porque se ha visto en otros casos, conversábamos hace unos momentos que hay experiencias internacionales donde la población local se involucra en la limpieza de la zona, las condiciones de salubridad y las condiciones técnicas de seguridad son las mismas para cualquier otro trabajador de la empresa lo haría, ¿no? Entonces, sí hay OSINERMIN por su lado, que es el ente regulador que fiscaliza la seguridad de la infraestructura y de las operaciones, y SUNAFIL, que es la superintendencia del tema de trabajo, tiene que desplegarse todo un aparato para supervisar que las personas que están interviniendo en la limpieza del ducto tengan a la mano las condiciones de seguridad necesarias y el cuidado que se requiere. Y una vez que se hace este cronograma de limpieza, porque a veces puede alguien pensar como el petróleo y el agua no se mezclan, el daño superficial, ¿qué tiempo toma una limpieza de los ríos y quién es el ente regulador que puede decir este río sirve para consumo humano o este río solamente es para aguas servidas para la agricultura, por ejemplo? Sí, mira, no hay un plazo exacto, depende de muchos factores, depende de la respuesta inmediata que haya tenido la empresa, es decir, qué tan rápido se ha detenido la expansión del derrame, depende de qué zonas hayan sido impactadas, porque tenemos el río, pero el río tiene sus efluentes y sus afluentes, entonces hay un impacto muchas veces colateral también a la fauna de la zona y a la flora. Depende mucho también de cuán temprano actúe el Estado, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, la empresa es quien debe limpiar, ok, pero si la empresa no limpia, no vamos a dejar que el derrame se siga expandiendo. Y es por eso que hay un tiempo para que la empresa actúe, o sea, a la empresa se le ha ordenado que actúe inmediatamente. O sea, desde el día que el OEFA le notificó una resolución diciéndole lo que tenía que hacer como medida preventiva, Petroperú ya tenía que desplegar sus recursos financieros, humanos, técnicos para actuar y detener el derrame y empezar a limpiar las zonas impactadas. Pero si tenemos la desidia de la empresa, que en este caso no estoy diciendo que hay una desidia, pero en realidad, poniéndonos en un caso hipotético, hay desidia del Estado, no podemos esperar estar ante un escenario ya contingente y entonces el Estado debe intervenir, actuar y asignar una partida presupuestaria, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas debe asignar una partida presupuestaria para empezar a remediar la zona, porque son situaciones irreversibles. Muchas veces se habla lo que comentabas, ¿no? No, el petróleo no se junta con el agua, no se junta con el recurso hídrico. En realidad, el daño ambiental muchas veces es irreversible. El daño ambiental y el daño a la salud de las personas muchas veces genera impactos que se pueden atenuar, se pueden mitigar, pero no se pueden resolver al 100%. Y la capacidad regenerativa de un ecosistema es alta, pero un ecosistema altamente impactado, en este caso derrames sucesivos, pueden generar impactos acumulativos ya mucho más difíciles de solucionar. Y dentro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿qué iniciativas, qué propuestas, qué se está haciendo para evitar de que esto se siga dando? O sea, que quizás ahora en marzo se vuelva a producir otro derrame en otra zona. Entonces, ¿qué están haciendo? Sí, mira, de hecho nosotros saludamos la mirada siempre activista, se han presentado muchos reclamos, muchas protestas frente a la empresa, frente a otras autoridades, a los reguladores, y eso es importante para llamar a la conciencia pública, a la sensibilización ciudadana y no sentir que como es un caso de Amazonía estamos lejanos frente a ello.
pero nosotros como sociedad peruana, como organización, trabajamos desde la política pública, tratando de mejorar las herramientas legales que existen actualmente. Entonces, si hay que activar la intervención de una entidad del Estado, nosotros emitimos comunicaciones, trabajamos en informes, proponemos cambios normativos, cambios regulatorios para tratar de mejorar la institucionalidad ambiental del país y para tratar de tener una mirada preventiva, predictiva frente a estos accidentes y no tanto reactiva cuando ya ha sucedido el daño. Y es por eso que tenemos muchas propuestas legales, entre ellos mejorar el esquema de sanciones para poder disuadir conductas así y que las empresas empiecen a tener un mejor desempeño ambiental. Y es cierto que es importante todas las propuestas que están poniendo, pero se viene un cambio de mandato, se vienen las elecciones, entonces estamos frente quizás a propuestas políticas que no están teniendo una mirada correcta o que no están enfocados en el tema de protección medioambiental, y son ahora los jóvenes que se preocupan también por ese tema, que están también enviando sus voces de protesta ante esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué se está esperando realmente para el nuevo gobernante, para el nuevo partido político que pueda ingresar y frente a la política medioambiental? Sí, o sea, se tienen propuestas de todos los calibres, desde las más estudiadas y profundizadas hasta las más ligeras, ¿no? Pero creo que es importante acabar con esta suerte de divorcio que existe entre las inversiones y lo ambiental, es decir, entre más reglas ambientales pongamos, hay una desaceleración de las inversiones, y eso no es cierto. Entonces, hay muchas propuestas electorales de los candidatos presidenciales vinculadas a reducir los trámites ambientales como una medida de promoción de las inversiones. Que entre menos participe la población, entre menos informe y entre menos evalúen los proyectos de inversión, lo que vas a tener es un impacto, tal vez no al inicio del proyecto, pero durante la vida útil del proyecto probablemente la tengas. Entonces ese es un tema, no existe esta dicotomía entre inversiones y ambientes y es algo en lo que creemos los candidatos tienen que trabajar. Hay problemas transversales como el tema de bosques, el tema de minería. Desde la SPA hemos trabajado en documentos de análisis de las propuestas electorales, como conversábamos el tema de contaminación urbana, también es un problema estructural de muchas ciudades del país. Loreto tiene problemas dentro, en selva, pero también en la ciudad hay muchos problemas vinculados a residuos, a botaderos. Entonces es una mirada integral de lo que necesitamos como país, no solamente porque nos importa el ambiente, sino porque nos importa la calidad de vida de las personas. Y sin duda también hay un tema que de repente cuando se produce el derrame del petróleo en los ríos hay gran interés, es portada en los medios, pero de ahí es como que se pierde el tema y ahora ha vuelto a salir a colación en torno a que Leonardo DiCaprio ha mandado un tuit dirigido al Premier. Entonces, ¿por qué esperamos que gente de fuera se preocupe por lo nuestro y no lanzamos iniciativas o protección de nuestros ríos, de nuestra Amazonía? Probablemente porque sintamos lejano lo que sucede en Amazonía, lo que sucede en la sierra, en torno a la glaciación, por ejemplo, de los nevados, porque sentimos que no nos impactan directamente aquellos cambios estructurales que hay en nuestros ecosistemas. Entonces, esa falta de vinculación con nuestro territorio, con los valores ecosistémicos de distintas zonas de nuestro país y por una suerte de desidia también de las autoridades, porque algunas veces no se puede generalizar, hay autoridades que han actuado bien, como en este caso te mencionaba el OEFA, pero hay autoridades que esperan que el tema recién calce en medios, llegue a medios o capte el interés de la opinión pública para reaccionar. Entonces hay una mirada a veces muy residual de lo que está pasando en otras zonas de nuestro país y de lo que sucede también en las condiciones de vida de otra gente, ¿no? Entonces creo que es una suerte de desidia del aparato institucional en tratar el tema de manera más seria y con más compromiso. ¿Y cuáles son los pasos que alguien debe hacer? Por ejemplo, yo estoy en la selva, me encuentro que en un río estoy viendo petróleo, ¿qué debo hacer? O sea, ¿a qué autoridad debo llamar? ¿Cómo lo notifico? Porque a veces recién uno puede ver esto cuando ya viene toda la ola del petróleo, pero también es mi compromiso notificarlo. Entonces, ¿qué debo seguir o tengo que tocar el agua? ¿Cómo es el proceso? Mira, desde hace varios años viene operando efectivamente el Servicio Nacional de Denuncias Ambientales, que es el SINADA, que es del OEFA, y es un servicio que tiene como objetivo acoger las denuncias ambientales de distintas zonas del país. Entonces, como tú dices, yo veo que se está instalando un botadero en una esquina o que estoy viendo un posible derrame en una zona, yo puedo llamar a la autoridad o puedo formular una denuncia virtual o puedo incluso
ahora por WhatsApp, informar a la autoridad que es el OEFA de que estoy detectando una posible infracción ambiental, una emergencia ambiental, y llamar la atención de esta autoridad para que se active toda la organización y el aparato institucional. Entonces ya sabemos lo que debemos hacer frente a una emergencia y es denunciar inmediatamente. Y finalmente, ¿cuál es el impacto? Si bien es cierto, es un impacto en los ecosistemas, pero también en la población. ¿Qué es lo que sufre la población? O sea, nosotros vemos que, como bien los comentabas al inicio, se ha declarado una emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, pero ¿qué otras afecciones a la salud se puede presentar en los pobladores de estas zonas? Sí, como te comentaba, una exposición prolongada al petróleo puede generar incluso, se ha comprobado, cáncer a la piel, también infecciones, por si hay una ingesta indirecta a través de la ingesta del agua contaminada, podrían presentarse infecciones estomacales, se han presentado casos también de asma, de alteraciones respiratorias, enfermedades directas a la piel, erupciones. Y de hecho, imagínate, es consumir un hidrocarburo, consumir petróleo de manera directa por el contacto de la piel o de manera indirecta porque está en el agua que tomamos, está en el agua que ellos usaban para bañarse. Y de hecho las limitaciones de consumir el recurso, porque durante la emergencia sanitaria ellos pueden tener acceso a bidones de agua, pero no cubre las expectativas diarias que tiene cualquier consumidor. Nosotros, ¿cuánto consumimos diariamente de agua? Entonces ellos tienen limitado el acceso al recurso. Entonces es toda una contingencia que no visualizamos porque lamentablemente no hay una cobertura adecuada y porque muy pocas autoridades se han acercado a la zona a rescatar la voz de la gente desde la gente. Sí, y finalmente, Carol, ¿algún mensaje para nuestros televidentes que nos están viendo? ¿Algún mensaje especialmente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental o alguna iniciativa que ustedes están haciendo en la cual puedan participar el público que nos está viendo? De hecho, no ser ajenos a esta clase de emergencias y contingencias ambientales. Creo que todos debemos involucrarnos, más allá de que nosotros seamos una organización especializada en lo ambiental, desde la prensa, desde la opinión pública, desde la ciudadanía, los jóvenes, las autoridades que piensan estar ajenas al problema porque es un problema ambiental. El caso del derrame ya no es un problema solamente ambiental, igual que en el caso de minería es un problema social y demanda el despliegue de muchas autoridades, en este caso desde lo regional, lo local hasta lo nacional, y mucho compromiso con lo que sucede alrededor del territorio nacional, no solamente lo que sucede aquí en Lima. Creo que hay que descentralizar también el interés y descentralizar la sensibilización que tenemos frente a lo que ocurre con otras poblaciones. Muchísimas gracias, Carol, por haber venido, y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con más aquí en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Desde este martes 9 de febrero a las 4 de la tarde regresa El Medio Ambiente, sus derechos y yo, segunda temporada. Un espacio dedicado a la preservación del medio ambiente, la naturaleza y de nuestro planeta, promovido por la Fundación Albatros Media y la comunidad andina. Pasa la voz y conéctate en vivo a través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Y hemos llegado a la parte final del programa. Les quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han enviado sus comentarios a través del chat, siempre participando del programa. Recordarles también que este programa, por si se perdieron algún momento, se retransmite mañana a las 11 de la mañana por www.salgalú.tv. Ahí van a poder ver el desarrollo de este programa completo y pasen la voz a sus compañeros, a otras personas que quieran ver este importante programa. Y quiero agradecer a la Fundación Telefónica, a la Fundación Albatros Media y a Alterlatina, que hacen posible que se desarrolle este programa. Recuerden que cuidar del medio ambiente es una tarea de hoy, no es a futuro. Yo los dejo y conmigo será hasta la próxima semana y que tengan un bonito martes. Hasta luego.